pongo un poquito de agua, Pilar? Sí. Te lo agradezco, no sé si dice nada. Y esto es cómo funciona por sí solo. ¿El qué? Sí, tú hablas y tú hablas y ya está. Tú pregunta si se te oye. Que pregunte si se te oye, pero vamos, empieza Francisco. Francisco, sí. Y tú dices que va a tomar la palabra en primer lugar, secretario educativo. Vámonos, ¿cómo? ¿Pilar lo habla? ¿Ella cita a Francisco o él directamente? Sí, pero lo cita él. En primer lugar va a tomar la palabra el secretario general de Desarrollo Educativo y Javier Fernando. ¿Vale? Buenas tardes. Saludos a todos los asistentes a este acto de presentación del libro que abrimos en este momento. En primer lugar, toma la palabra el secretario general técnico de Desarrollo Educativo, Francisco Javier. Buenas tardes, señor delegado territorial. Buenas tardes, señor inspector general, su equipo. Buenas tardes. Sí, estoy improvisando algunas entidades, seguro que me he dejado algunas atrás, pero de memoria, Indocodapa, CIE, ADIDE, ANELE, disculpen si hay alguna otra, pero desde aquí no lo puedo identificar. Compañeros de inspección, señores y señores, buenas tardes. Fue sin querer, es caprichoso el azar. Ni le busqué, ni me vinieron a buscar. Cuando llegué a comienzo de 2012 a la delegación de Sevilla, recién aprobada las oposiciones de inspección, me llamaron poderosamente la atención dos compañeros que ofrecían algo distinto, que abordaban las cuestiones de manera diferente, tanto en la forma como en el fondo de los asuntos, que sabían hacerse preguntas, que no tenían reparos en colocarnos en nuestras propias contradicciones, que entendían que la labor de la inspección educativa no podía reducirse a un mero tramitar papeles que lo aguantan todo. No. Y algunos, y miro a Samuel Crespo, que está por allí, a Rosa Durán, a Cristóbal Barea, que acabábamos de aterrizar con la ilusión intacta y el ánimo repleto, tuvimos la fortuna, la tremenda suerte de poder iniciar nuestra andadura profesional mirándonos en el espejo discreto y sencillo de José María y Pedro. No se crean ustedes que estos dos titanes de la inspección lo tuvieron fácil, para nada. Decir que el rey iba desnudo cuando tocaba decirlo les ocasionó algunos disgustos, ciertos problemas y no pocas tensiones. Me atrevo a decir que durante algunos años estuvieron solos, incluso algunas veces muy solos, por defender que no les parecían normales las cosas que simplemente no eran normales. Por no participar, parafraseando a Machado, del coro de los grillos que cantaban a la luna, porque ellos sí distinguían a parar las voces de los ecos. 11 años después, los hechos, su profesionalidad, su compromiso y su saber hacer les han dado la razón. Fue sin querer, es caprichoso el azar. Ni le busqué, ni me vinieron a buscar. Lo poquísimo que sé sobre la inspección educativa me lo han enseñado ellos dos con su ejemplo. Excelente brújula para orientarse y hacer de la inspección una herramienta útil para el alumnado, profesorado, la comunidad educativa y por extensión la sociedad. Una inspección que se hace servicio público y es servicio público. Una inspección que, nutriéndose del artículo 27.8 de la Constitución, de ahí su singularidad, su legitimidad y su especificidad,
se hace garante de los derechos educativos de los ciudadanos. Una inspección que ante la pregunta ¿para quién trabajamos? Tiene muy clara la respuesta: para los andaluces y andaluzas que son nuestros jefes. José María y Pedro y José María me enseñaron, no con palabras huecas, sino con su trabajo, que lo que no debe ser un inspector o una inspectora es un mero burócrata con formas de pensar y hacer propias de burócrata, un mero lector y aplicador mecánico de la normativa sin consideración a los contextos, al que le importe más los procedimientos que los fines educativos, que concede más verdad o credibilidad a los papeles que a la realidad misma, que atienda más al cómo que al para qué. José María y Pedro y José María, me enseñaron lo que sí debe hacer un inspector o una inspectora. En primer lugar, escuchar y mirar amplia y atentamente todo lo que proviene de los centros educativos. No se entenderá nada de lo que allí ocurre y por lo tanto no podrá intervenir ni actuar en ello para su mejora si no desarrolla procesos de escucha y miradas continuadas y minuciosas que le permitan comprender la complejidad de un centro educativo o un aula para poder decir algo con valor añadido sobre ellos o proponer cambios al respecto. José María y Pedro y José María me hicieron saber que la autoridad que necesita una inspectora o un inspector para cumplir sus funciones no las da el simple nombramiento, no, ni es automática tras publicarse en el BOE, tampoco. Vendrá, si es que llega, por la competencia profesional desplegada, por saber ser la bisagra que hace de gozne entre las aulas y la administración. Competencia profesional, digo, competencia que el libro que hoy presentamos evidencia con hechos incontrovertibles. Los autores detallan en su trabajo concreto durante los 5 años de desempeño en la zona de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, trabajo, saber hacer, que decidieron enfocar atajando las principales necesidades educativas que tenía el municipio, fruto, primero, de un diagnóstico participado por los agentes implicados, incluido su ayuntamiento, incluido la entrevista con su alcalde, y seguidamente de una decidida puesta en práctica, siempre propuesta pero nunca impuesta. Se trata de convencer, nunca de vencer. Y todo ello lo implementaron llevando a cabo dicha tarea por un plan de trabajo de localidad que solaparon con el plan oficial de inspección, es decir, por propia voluntad y siempre de oficio. Esto es, junto con las exigencias del Plan General de Actuación, abordaron de forma paralela y complementaria aquello que realmente necesitaban los centros de Alcalá, porque los habían escuchado. Doble trabajo, doble responsabilidad, doble compromiso. Si estos dos inspectores se hubieran limitado a cumplir bien, por lo que la administración les exigía, no se hubieran abordado de manera decidida algunos de los problemas educativos de esta gran ciudad metropolitana de Sevilla, dando así testimonio y ejemplo de lo que es un verdadero trabajo compartido y en equipo, algo que debe hacer meditar y reflexionar a todos los que han tenido y ahora tenemos responsabilidades públicas. Así se atajaron 5 elementos diana. 1, la competencia comunicativa y el poder del lenguaje. Cuán necesaria es que la inspección centre parte de su trabajo en la didáctica y en la pedagogía desarrollada en las aulas. Cuánta falta nos hace. 2, el tránsito entre etapas educativas. 3, la mejora del aprendizaje del alumnado y de sus resultados académicos y escolares. 4, la, a veces, maltrecha convivencia, el abandono y el asentido. Y 5, la fibra sensible del sistema, la educación especial. Y como eje transversal de su trabajo, abordaron la incidentalidad, aquello no previsto, pero sí previsible, tan abundante, yo diría apabullante, en la localidad, como una oportunidad para comprender, profundizar y facilitar la inmersión en los submundos de la realidad, como una ocasión para solucionar problemas anquilosados. Así, como debe enfocarse lo no previsto, pues aquello camufla una cultura oculta que merece la pena aflorar. Y todo ello con logros y avances notables, con datos objetivos de mejora, y siempre de la mano de los verdaderos protagonistas del hecho educativo, los docentes, y con una finalidad muy concreta,
el alumnado como epicentro de todas las decisiones. Así, en el libro se brindan a modo de pincelada algunos testimonios sinceros de profesores de la localidad que certifican este modo de proceder. Os quería agradecer vuestro ingente esfuerzo e interés en impulsar y mantener vivo el proyecto de competencia comunicativa en todos los centros de Alcalá, nos dice una profesora de lengua. Convertir a nuestros alumnos en personas comunicativamente competentes, tocando todo lo que pueda entenderse como comunicación en la era digital que vivimos, es darle una herramienta de interacción con el mundo muy potente, tanto como saber discernir cuando otros utilizan esa misma herramienta como un arma de manipulación masiva, comparte una directora de IES. La huella pedagógica que habéis marcado continúa patente en nuestro centro como emblema y uno de los ejes principales de nuestra acción didáctica. El liderazgo que habéis desplegado en vuestros periodos dentro de la localidad de Alcalá de Guadaira ha sido admirable, agradece una directora de CEI. Pedro y José María y Pedro además, son profesionales que comparten con la sociedad sus propuestas, sus pensamientos, sus iniciativas, que no se esconden, que dan la cara. Son de los pocos profesionales de la inspección que publican y escriben con frecuencia en los medios de comunicación, que participan en radio, revistas y televisiones. En el libro se relacionan algunos de sus escritos tanto en prensa convencional y digital, así como 5 grandes artículos de corte técnico, 4 de ellos en la revista Supervisión 21, que edita USIE, el Sindicato de los Inspectores, y uno en el portal educativo en lengua castellana más leído del mundo, INES 21. Hombres de cultura, con un gran currículo personal labrado en el quehacer de sus entuertos. José María Pérez Jiménez, maestro, orientador, inspector, jefe de servicio de atención educativa en la consejería, con varios libros publicados, hombre comprometido que impulsó y lideró la creación de la Escuela Andaluza de Inspección Educativa, un proyecto innovador, necesario y pionero en España. Ahí están las más de 8.000 visitas online a sus actividades. Pedro García Ballesteros, líder del movimiento asociativo Red, heredero del legado de la extraordinaria inspectora Isabel Álvarez, premio Gil de Zárate al mérito de la carrera inspectora, único galardón destinado a la inspección que se concede en España y que detenta el privilegio de compartir con personas que son una institución en la inspección educativa de Andalucía, como Joaquín Oliver Pozo, Jaime Martínez Montero, Berta Muñoz Luque o Antonio Asegurado Garrido. El que pueda que lo iguale. Como a veces ellos han manifestado, son solo piezas de un tablero de ajedrez que intentan batallar en la partida. Pero como esta pareja también avenida recalca y subraya, todo buen jugador de ajedrez sabe que un peón nunca es solamente un peón. Hoy me lo habéis puesto muy difícil. Hablar de los amigos es una de las tareas más complejas si se pretende realizar bien y con buen juicio, porque, como sentenciaba con sana sabiduría Baltasar Gracián, de nada sirve que la cabeza se adelante si el corazón se queda. Terminemos con aquello que pespunteaba con torpes palabras al comienzo. Fue sin querer, es caprichoso el azar. Ni le busqué, ni me vinieron a buscar. Finalizo parafraseando al gran maestro de este oficio, Eduardo Soler Fierre, recientemente fallecido, que estuvo con nosotros en Sevilla porque ellos lo trajeron a una jornada de formación, con una cita que puede ser aplicada con absoluta fidelidad a nuestros dos inspectores. Porque el inspector no está en los centros en un sentido meramente topográfico, está en ellos como experto y autoridad, como inspector. Esa es la razón que le lleva. Está en ellos para analizarlos e incidir en su mejora. De esta forma presta su servicio. Muchas gracias. Gracias, equipo. Se ha incorporado recientemente el nuevo director general de Planificación y Enseñanza Concertada, Rafael Sala, que también saluda. Buenas tardes, Rafael.
Dale, caña. Hecha la apertura del acto y presentados los autores del libro La Inspección de Educación, Teoría Crítica y Práctica Comprometida, no voy a detallar más datos de la presentación, puesto que lo ha hecho excelentemente Francisco Javier. Solamente decir que ambos, para los que creo que todo el auditorio los conocéis, a los dos, ambos tienen una gran trayectoria profesional como docentes y como inspectores. Han ejercido en el Servicio de Inspección de Sevilla, de Pedro desde 1993 hasta el 2019 que se jubiló, y José María está en activo desde el 2003 que ingresó hasta la fecha que está a pie de obra. Por ahora. Bueno, pues Pedro y José María, compañeros y amigos, he compartido muchos momentos de trabajo con vosotros, tenéis una gran experiencia, sois muy conocedores del oficio de inspectores y habéis dado en esta obra unidad y coherencia a todo lo que vosotros pensáis de cómo debe ser la teoría y la práctica de la inspección. Y en esta obra, pues, hacéis una recopilación de todas las conferencias que habéis impartido, charlas, los artículos que habéis escrito, y hay una parte que es inédita y gran parte es recopilación y una parte inédita. Yo no voy a hablar mucho, no quiero hablar mucho en este acto, porque entonces les robo tiempo a ellos, que son los que verdaderamente tengo interés que escuchemos todos, porque nos van a explicar muy bien la esencia del contenido del libro. Entonces, mi intervención, que pretendo que sea breve, va a ser, en primer lugar, voy a exponer los motivos que ellos explican en la introducción de por qué han escrito este libro. Y después haré un breve recorrido sobre los capítulos, para que nos situemos, como todavía el libro está reciente, pues no está casi leído por casi nadie, ¿no? Pero bueno, para que los que estamos aquí nos situemos, pues voy a hacer una trayectoria de cada uno de los capítulos muy breve, y en cada capítulo le plantearé una cuestión para que entonces ellos puedan intervenir y podamos enriquecernos todos con su sabiduría. Bueno, finalmente, después daremos la palabra para que los asistentes que quieran pedir aclaraciones, preguntas, tal, pues puedan intervenir y finalmente cerraremos el acto. He dicho que iba a explicar los motivos. Ellos en la introducción exponen que hay 4 motivos fundamentales: la experiencia, la reflexión, la necesidad y el compromiso. La experiencia. Ellos han querido volcar y dar forma en este libro a toda su experiencia de más de 25 años de trabajo en la inspección. Experiencia que han adquirido en contacto fundamentalmente con las personas que forman parte del mundo de la educación, equipos directivos, profesorado, alumnado, familias, PAS, personal del EOE, asesores del CE, personal del ayuntamiento vinculados con la educación de cada zona, etc. Para ellos esa experiencia que han compartido con todos estos agentes que forman parte del mundo educativo ha sido fundamental. Y también ha sido fundamental la experiencia adquirida al formar parte de las estructuras internas del servicio de inspección y trabajar cotidianamente con los compañeros, confrontando ideas, debatiendo, dialogando. Eso pues también forma parte de su experiencia, pero sobre todo ponen de relieve que para ellos ha sido vital la experiencia adquirida en los centros, en su trabajo en los centros y con los centros.
en los centros y con las aulas, el corazón del sistema educativo y el corazón de los centros, donde entienden que se dan verdaderamente, está la clave de los problemas educativos y donde allí es donde podemos encontrar la clave para resolverlos. Por otra parte, el segundo motivo, dicen que han pretendido contar las reflexiones que han ido haciendo a lo largo del tiempo, tanto con los compañeros como con reflexiones que no son propias, sino personales, pero también compartidas con los compañeros y con el profesorado, debatiendo, dialogando y han llegado a verdaderamente poder establecer sus propias ideas teóricas y prácticas de cómo debe ejercerse la inspección en el siglo XXI. El tercer motivo, hablan de la necesidad de aportar al corpus profesional ya existente, aportar nuevas ideas para que adecuar a los tiempos actuales el modelo de inspección existente. Y el último motivo es el del compromiso. Antonio Gil de Zárate, en la primera mitad del siglo XIX, crea el Cuerpo de Inspección de Enseñanza Primaria. Y también, fundamentalmente, para que impulsara y desarrollara la escuela pública, que se creó en esa época. Él considera que la inspección tiene que ser garante de los derechos de la escuela pública. Pues ellos consideran que la inspección tiene también actualmente un compromiso, ser garante del derecho a la educación, y tiene como reto pues ese tema. Y ellos también no solamente entienden que ese es el compromiso de la inspección, sino también su compromiso, y por eso han escrito este libro. Pues brevemente, bueno, no tan brevemente, pero esos son los motivos que ponen en el libro. Paso al contenido del libro. El libro tiene 6 capítulos. El primer capítulo es la concepción teórica de cómo tiene que ser el modelo de inspección en el siglo XXI. El capítulo segundo y tercero hablan de la visita a los centros y visita a las aulas. Y el cuarto y el quinto, el informe de inspección, informes orales e informes escritos. Y por último, el capítulo sexto introducen la parte práctica, donde desarrollan su trabajo desarrollado en equipo en la zona de Alcalá durante 5 años. Bien. Después hay unos anexos. Un primer anexo donde se incluye una charla, conferencia que habían dado referida al dilema de la educación pública en relación con la desigualdad. También hay otro anexo que recogen una serie de artículos que han aparecido en el Diario de Sevilla de 2013 a 2020. Y, por último, un anexo donde recogen la bibliografía. Este libro fundamentalmente es de la inspección y para la inspección, pero no totalmente, porque en esos artículos son de interés para todas las personas pues, que tengan alguna motivación por el tema educativo. Son escritos referidos no solamente a la inspección, sino a un sector mucho más amplio. Bueno, pues haremos un recorrido, recorrido rápido de los distintos capítulos del libro. Vamos a entrar ya en materia para que ellos puedan tomar la palabra. En el capítulo primero, la inspección educativa como servicio público para el siglo XXI,
pues se plantea la necesidad de reflexionar en el momento actual, un momento de grandes cambios, reflexionar sobre cómo debe ser la educación, qué educación deben impartirle los jóvenes, debe impartirse a los jóvenes en los centros educativos. Y además de considerar que es una obligación de una actualización de la educación a los problemas y a las necesidades educativas de esta época, también consideran que la inspección tiene una obligación y es ajustarse, actualizarse también a las necesidades actuales. Y es una inspección no del siglo XIX, cuando se creó, sino del siglo XXI. Entonces, en este primer capítulo hablan de la necesidad de esta actualización. Entonces yo os voy a plantear una cuestión. Que nos expliquéis vuestra concepción sobre el modelo de inspección. ¿Cómo creéis que debe ser la organización y funcionamiento, tanto interna como cara al trabajo con los centros y las zonas? ¿Qué avances tendrían que llevarse a cabo? ¿Qué aspectos habría que modificar, introducir? Y, por supuesto, algunos permanecerían. Esto no es borrón ni cuenta nueva, ¿no? ¿Qué aspectos permanecerían y cuáles cambiarían? Pues tenéis la palabra para explicar un poco el contenido del primer capítulo del libro. La gente mayor siempre antes. Siempre en primer lugar. En este caso no es verdad, el mayor es él. Y yo suelo dar preferencia siempre a las personas mayores. La cuestión de cortesía que la sigo manteniendo. Bueno, antes de entrar en materia, que yo creo que debemos ser nosotros muy breves, porque entre otras cosas corremos el peligro de aburrir a parte del auditorio. Tengo amigos aquí ahora mismo que han dejado de ver al Sevilla para venir aquí. Yo ni me lo explico. Bueno, en primer lugar decir que tenemos que agradecer a Fundación Cajasol que nos haya prestado este recinto, este maravilloso recinto. De hecho, cuando nos dijeron ¿qué personas estimáis que van a asistir? Dijimos, pues no sé, una presentación de un libro, 25, 30 personas como máximo. Y fíjate cómo estamos aquí, estamos abrumados. Decía Juan de Mairena decía, a las cosas importantes le viene bien un poquito de exageración. Esto es una exageración, porque esto tampoco es tan importante. Y por cierto, Francisco también ha sido un poquito exagerado. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a la Fundación Cajasol, gracias a Pilar Melara, compañera de la que aprendimos. Nosotros aprendimos mucho de ella, yo aprendí mucho de ella. Ella fue un referente mío. Es muy importante en las profesiones tener referentes. Cuando no se tienen referentes corremos el riesgo de desorientarnos, de perdernos. Ella fue una referente mía y creo que de Pedro también. Y en relación con lo que tú planteas, bueno, nosotros en el 2014 nos planteamos escribir un artículo largo sobre las concepciones que teníamos sobre la inspección y las propuestas de cambio que nosotros estimábamos que debían producirse. Nos basamos, al menos yo, tuve como referencia un libro que recomiendo de un autor italiano, Alessandro Barico, un libro que se titula Los bárbaros. En este libro, Alessandro Barico defendía que actualmente se estaba produciendo una mutación. Se está produciendo una mutación, yo lo veo así también, un cambio de era. Consecuencia de la tecnología, pero por consecuencia también de las ideas, de los cambios culturales, de la economía, en fin, no somos expertos en cambios de este tipo, pero estimábamos, a partir de esa lectura y a partir de la reflexión sobre nuestro trabajo, estimábamos que la inspección, como cualquier otra institución, tenía que cambiar y tenía que adaptarse a los nuevos tiempos. Y nosotros, yo voy a adelantar una idea, conseguíamos los cambios en dos sentidos, en un doble sentido, en su organización interna, por una parte, y en el desarrollo de su trabajo, por otra. El desarrollo de su trabajo, tal como lo concebimos, lo terminamos desarrollando con los límites que tuvimos en su momento en la localidad de Alcalá de Guadaira. La teoría la aplicamos allí, insisto, con límites y parcialmente. En cuanto a la organización interna de la inspección, nosotros estimábamos que una inspección educativa, para que ejerza bien sus funciones, porque sus funciones son inalterables, están recogidas en una ley orgánica. La inspección educativa tiene relevancia constitucional. Es una institución con relevancia constitucional y esto que estoy diciendo es para sentirse orgulloso de pertenecer a ella. De ahí
el artículo 27.8 al que se ha referido Francisco Javier, nuestro compañero. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para que se cumplan sus leyes, fundamentalmente el derecho básico que tenemos nosotros, por el que tenemos que velar, el derecho a la educación. Esa es la finalidad fundamental nuestra, de cualquier persona que trabaje en un centro educativo, pero en mayor medida todavía de la inspección educativa. Para esto nosotros estimábamos que se tendrían que producir algunos cambios internos. Por ejemplo, entendemos que la dependencia del poder político, que siempre ha sido un punto de fricción, y eso se puede ver a lo largo de la historia de la inspección, ha ido cambiando, las dependencias, las relaciones con el poder político y el ejercicio de nuestro trabajo en relación con esto, pues tenía que cambiar. Nosotros entendemos que debemos depender, lógicamente, del poder político, pero en el máximo nivel, lo más centralizado posible, así lo vemos, en el nivel autonómico, y ahí realizamos una propuesta. Eso por una parte. Por otra parte, en cuanto al trabajo, nosotros entendíamos que el trabajo de la inspección tendría que estar basado fundamentalmente, partiendo de unas líneas estratégicas que deberíamos tener claros todos y no siempre la tenemos, en primer lugar, nuestros propios administradores, partiendo de unas líneas estratégicas fundamentales de los grandes problemas del sistema, hacer una detección de las necesidades del mismo y trabajar con autonomía y con responsabilidad, con planes de trabajo propios en las zonas y en los centros educativos. ¿Tiene que haber un marco general que derive del poder político? No cabe duda que sí. Entre otras cosas, la inspección educativa se rige también por un principio de jerarquía, tiene una tradición jerárquica, que también hay que revisar un poco, quizá una mayor horizontalidad. Pero por una parte, una reorganización interna, he apuntado alguna idea, y por otra parte, unos planes de trabajo distintos, basados en la autonomía y en la confianza. Porque de lo contrario, entre otras cosas, de no ser así, los inspectores y las inspectoras no se desarrollan profesionalmente. En pocos años quedan invalidados para cumplir con sus funciones, que son de alto nivel, pero complejas para su cumplimiento. Bueno, yo compartir, por supuesto, en la primera palabra los agradecimientos a Pilar, a Francisco y a todos los que estáis aquí, que es verdad, la palabra de José María, nos abrumáis, de inspección, de Alcalá, que han venido, es docente de equipo directivo, gente de redes, única asociación, porque se te ha olvidado antes, Francisco, como colectivo, la gente de redes siempre está, y muchos amigos también, ¿no? Compartir ese agradecimiento en un acto que pretende ser fundamentalmente amable y que pretende sumar, ¿no? Como se dice ahora, y que pretende sumar. Aquí hay de alguna manera el libro, por lo menos para mí, que quizás también porque ya estoy jubilado, es una historia de vida profesional. Es una historia de vida profesional donde he volcado lo que me enseñaron los maestros del oficio, que siempre cito, Pepe García Calvo, Antonio García de Tena, Isabel Álvarez, y lo que he aprendido después con compañeros a lo largo de los 26 años en que he estado. Y esa destilación es lo que produce este libro, ¿no? Y que además yo defiendo que es de un interés amplio. Este libro puede parecer, y lo es en gran parte, para inspectores y para inspectoras. Es verdad que tiene 4 capítulos, que es una aportación al corpus profesional, pero me parece también que la inspección es demasiado importante como para dejarla en manos de los inspectores. La inspección me parece que es un tema que debemos compartir y opinar todos, todo el mundo educativo. Y ya con eso estoy entrando un poco en lo que planteaba Pilar. Y solo complementando lo que dice José María, que básicamente ha contestado el tema, es decir, todas las instituciones de autoridad están en crisis. La escuela, la familia, el profesor, el inspector. Todas las instituciones de autoridad están en crisis en este siglo XXI. Y de ahí que hay que reformularlas de forma, en algunos casos, radical. Y nosotros ahí sí apuntábamos algunos cambios internos fundamentales. No podemos seguir con esta dependencia del delegado por turno. Me parece que eso es insostenible para las funciones de la inspección. Es el único cuerpo docente que no tiene la más mínima democracia interna. Hasta un maestro
en su colegio tiene, si quiere, alguna participación a través del Consejo Escolar en la elección de su director. No tenemos ninguna, absolutamente por ninguna. Y me parece que además que tiene que plantear bien lo que es trabajar en equipo y lo que es la formación de un inspector. Y por supuesto, en actuaciones externas, las tres funciones típicas de control, evaluación y asesoramiento la tiene que replantear como servicio público. Es decir, control sí, pero control a los de abajo y a los de arriba. Y a los de arriba en una doble dirección. En una doble dirección. Yo soy un envidioso de los inspectores de Hacienda. Sigo el tuit y me parece admirable que los inspectores de Hacienda, cuando hace falta, y síganlo en su Twitter, están planteando cuestiones hacia abajo, por supuesto, que es el trabajo, y hacia arriba también, con propuestas importantes. Tienen un magnífico informe sobre cómo atajar el fraude fiscal. Eso es como si los inspectores tuvieran un informe de cómo atajar el fracaso escolar. Evaluación pública y transparente, y asesoramiento no a los directores, porque los inspectores no somos unos directores experimentados, sino al conjunto de la comunidad educativa. Porque en definitiva, y con esto termino, ese derecho constitucional del que tenemos que ser un garante, hay que añadirle una coletilla, que es: somos garantes del derecho constitucional a la educación en condiciones de igualdad. En condiciones de igualdad. Porque si no es en condiciones de igualdad, no hay derecho constitucional. Y ahí creo que es donde tiene que reflejarse una inspección educativa públicamente, colectivamente y ante los centros. Bueno, pasamos a los capítulos 2 y 3. La visita de inspección a los centros es el capítulo 2 y el capítulo 3, la visita a las aulas. Los autores del libro consideran que la visita de inspección es un acto imprescindible y de tal fuerza que no puede ser suplantado por ningún otro medio. Conocer la realidad se conoce in situ. Por eso, para ellos, es uno de los aspectos o una de las funciones más relevantes dentro de las tareas que tiene que realizar la inspección educativa. En estos dos capítulos, pues son una verdadera guía de cómo debe realizarse la inspección, la visita de inspección. Cómo hay que prepararla y cómo desarrollarla. Se establece el protocolo para llevarlas a cabo. Y yo quisiera plantearos, bueno, aparte de que en estos capítulos hablan también de las cualidades, capacidades y actitudes que deben tener los inspectores e inspectoras a la hora de desarrollar las visitas en los centros. Pues yo quiero plantearos, bueno, antes de plantearos la cuestión, voy a leer un párrafo muy breve de vuestro libro. En la página 42, decís: según el dogma formulado por Gil de Zárate, sin la inspección, la administración nada ve, nada sabe, nada puede remediar. En pleno siglo XXI, ¿puede mantenerse aún que la administración nada ve, nada sabe, nada puede remediar sin el concurso de la inspección de educación? ¿Qué puede aportar la visita del inspector o inspectora de educación en una administración con múltiples posibilidades de obtener información por medios electrónicos paralelos? ¿Consideráis que es necesario reformular la afirmación de Gil de Zárate para darle un sentido distinto y para que la inspección siga teniendo un papel único e indispensable al visitar los centros, tanto para esto como para la administración? Textualmente decís eso en el libro. Pues yo os planteo que nos expliquéis la reformulación que proponéis en este sentido de cómo debe realizarse en el siglo XXI la visita a los centros. Y después de tantas visitas como habéis realizado, que decís en vuestro libro, en la experiencia de Alcalá,
creo que en un año habéis realizado más de 200 visitas a las aulas, pues tenéis un arsenal de experiencia. ¿Podríais detallar el sentido actual y la metodología a seguir en la realización de las visitas con la mirada de inspectores del siglo XXI? Voy a empezar yo ahora, voy a usar la prerrogativa de ser mayor, en este caso, por la primera parte. José María contestará la segunda porque me es particularmente querida. Yo estoy harto de leer artículos sobre la inspección con ese dogma y de ir a congresos con ese dogma. Porque Gil de Zárate decía, nada ve, de la inspección, la administración nada ve, nada sabe y nada puede hacer sin la inspección. Eso hoy por hoy es absolutamente falso. Es decir, la administración, cualquier director de los que está aquí lo sabe mejor que nadie, la administración puede en este momento hacer infinidad de cosas, saber infinidad de cosas sin ninguna necesidad de la inspección educativa. De hecho, las hace, vamos. De hecho, es que las hace. De hecho, es que las hace. Entonces, enlazando con el capítulo 1, es decir, la inspección o se reformula o como se dedique a lo que hacía el siglo XIX, que sí dependía por la administración potencial, que ahora no hace falta. La administración sabe cosas de los centros más que tú. Más que tú. Y en ese aspecto sí voy a dejar solo enunciado, sí proponemos una cuestión. Sí, los centros y las aulas son espacios enormemente complejos, no fáciles de poder visitar, inciertos, indeterminados, donde pasan muchas cosas, donde de alguna manera, como decía Pepe García Calvo, son el resultado de un campo de fuerza donde interactúan tres proyectos. Pepe decía que en un aula o en un centro hay un proyecto vertical, es decir, lo que dice por la administración que hay que hacer, lo que está en boja, pero nunca un aula es la simple proyección de un boja, ni un centro es la simple proyección de boja, pero influye. Un proyecto ritual, es decir, la tradición de ese centro, lo que siempre se ha hecho, esté en boja o no, aquí siempre lo hemos hecho así, y un proyecto intencional, que es los que están allí, ¿qué quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y que del cruce de los tres proyectos salía una resultante nueva, distinta, en unos centros de una manera, en otro centro de otra. Bien, eso es lo que tenemos que definir, analizar e interpretar los inspectores. Es decir, esa mirada institucional al resultante de ese campo de fuerza, esa interpretación es la que es específicamente nuestra. Y además solo la podemos hacer nosotros, por la ubicación dentro del sistema, dentro y fuera, y por la ubicación de zona y de sistema. Es decir, me parece en ese sentido fundamental. Iniciamos uno de los capítulos, y con esto acabo, entrará José María ahora en otro aspecto que creo que lo puede resumir bien. Decía Javier del Pino, un periodista de la cadena SER, en un artículo del año 21 en El País, que lo hemos usado para la visita a las aulas y al centro, y que hay que reflexionar. Hay que saber dónde empiezas en lugar de empezar sabiendo dónde quieres acabar. Pues muchas veces entramos ya sabiendo dónde queremos acabar. Y es fundamentalísimo saber dónde empezamos. Maestro. La inspección, están recogidas en las leyes orgánicas, tiene dos grandes atribuciones: visitar e informar. Hay que reformular las visitas, no cabe duda, estamos en otros tiempos. La administración con un botón, nuestra consejería le da un botón, en Sénica tiene datos a mansalva. Los inspectores, a partir del siglo XIX, la inspección moderna se crea en 1849. Precisamente el 30 de marzo se cumplirán 174 años del Real Decreto que dio origen a la inspección moderna. Hay unos antecedentes de Enrique IV, pero bueno, se hablaba de los veedores, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí, creo yo. Pero la inspección moderna surge ahí, y a lo largo de las primeras etapas, yo diría que hasta principios de los 2000 incluso, la inspección fundamentalmente iba a los centros a recoger información, informar al poder político y a hacer propuestas sobre gestión. Recuerdo, hay una obra preciosa de un periodista, Luis Lledó,
escribió en el primer tercio del siglo XX un libro, Viaje por las escuelas de España, y hace referencia a la visita de un inspector en la que se tiene que preocupar porque el alcalde del pueblo pague el sueldo al maestro que lleva 5 meses sin cobrar. Esa era una labor del inspector, gestionar que el maestro cobrara. Recoger datos e informar, hacer propuestas de dónde tenía que haber un maestro, en definitiva, informar y gestionar. Eso hoy día la administración no lo necesita, tiene muchísima información. Nosotros, para visitar los centros, visitar las aulas, debe servir para dar un valor añadido. ¿Cuál? El que no puede aportar nadie más que la inspección, que es una visión profunda. Comprender qué está ocurriendo allí e interpretar qué está ocurriendo allí. Eso no lo puede hacer con un botón la administración. Ese es el valor de la inspección. Esa es la razón de ser de los inspectores de educación en los centros educativos. Si no vamos a los centros y a las aulas, no tenemos razón de ser. Podemos dejar de existir mañana. Para rellenar cuestionario y darle a un botón, no somos necesarios. Somos necesarios para, en el lugar de privilegio que tenemos, porque yo me considero un privilegiado, siempre me he considerado, cuando era maestro también, ahora más todavía, en ese lugar de privilegio tenemos la oportunidad de conocer el sistema y los centros con una visión profunda, desde diferentes perspectivas. Es un análisis muy complejo, muy difícil. De hecho, en muchas ocasiones te das cuenta, incluso con muchos años de experiencia, que no eres conocedor de lo que está ocurriendo allí, que no has calado en el problema de fondo de un centro. Pero tenemos la posición de privilegio de poder tener de adoptar esa función de interpretación y de comprensión de lo que allí está ocurriendo para realizarle propuestas al poder político, propuestas de mejora, que para eso estamos, para que mejore. Sin visita no hay inspección, lo hemos comprobado en la pandemia. La pandemia ha sido un laboratorio para muchas cosas, para nosotros también. En nuestras casas o en los despachos, con el teléfono y telemáticamente, esa inspección no es necesaria, no sirve, no es útil hoy día. De ahí el replanteamiento que hacíamos en el primer capítulo de la mutación que se está produciendo. Hombre, y añadido a esto, y ya termino, las visitas, además de hacerlas para esto que estoy diciendo, para una comprensión profunda y una interpretación de los problemas, siempre con un marco de normativa, de leyes. Yo digo que los inspectores y las inspectoras tenemos que tener muy claros los grandes principios. A lo mejor se nos puede olvidar algún precepto de una instrucción que se publicó ayer. Estoy mirando al inspector general. Pero los grandes principios no se nos deben olvidar nunca, porque teniendo como referencia los grandes principios no nos equivocamos casi nunca. Y decía, un nuevo planteamiento de las visitas y a la vez una manera distinta de hacerlas, incrementando los niveles de confianza, incrementando los niveles de transparencia, en un régimen de colaboración con los que están en los centros. De otra manera es imposible conseguir cosas hoy, conseguir avances. Yo no lo veo. Eso sí, nuestro papel es el de inspector. Somos autoridad pública. Pues como ha dicho bien Francisco, la autoridad hay que ganarla. Hay una crisis de autoridad, ya lo dijo Hannah Arendt, estamos en una crisis profunda de todas las instituciones que ejercen la autoridad sobre la sociedad. Nosotros también. Por tanto, tiene que haber un replanteamiento de para qué y el cómo las visitas en el sentido que hemos apuntado. Ahí, José María, además, hombre, ya que además aquí hay personas responsables políticas del tema, en la formación por el profesorado de la inspección, esto se tendría que tener en cuenta. Esto es lo que se llama hacer análisis institucional. Es decir, cómo se hace un análisis y una interpretación del funcionamiento de una institución. Eso requiere formación y lo dejo ahí al respecto. Y por último, lo de las aulas, es que a mí me hace gracia un poco las consultas con el equipo directivo. Es que, mire usted, si queremos ver cómo funciona el sistema educativo está funcionando en las aulas y no en otro lado, y no en el despacho por el director. Funciona en las aulas, y las aulas son opacas, para el propio centro incluso. De ahí que me parece que tenemos ahí un terreno importante. Bien, pasamos a los capítulos 4 y 5. Presentación de informes por la inspección educativa. Cómo contarlo bien, cómo escribirlo bien. Bueno, probablemente estos dos capítulos sean la parte más técnica dirigida a inspectores y inspectoras. Hemos dicho antes que el contenido del libro en su conjunto, bueno, que
tiene una gran parte que es para la inspección, pero también para todas las personas interesadas en los temas educativos. Pero estos dos capítulos, junto con los anteriores, de la visita a los centros y aulas, son quizás sus destinatarios son exclusivamente los inspectores e inspectoras. Igual que la visita a los centros y a las aulas, le dais un gran valor. Consideráis que es un instrumento clave en el desarrollo del trabajo. Y ofrecéis, igual que en los dos capítulos anteriores, una auténtica guía de cómo hacerlo, de cómo debe hacerse. Tanto en la parte oral, la información oral que se proporciona a los centros, como en la parte escrita. Antes de formularos la pregunta, vuelvo a leer de la página 73 y de la página 80 un párrafo muy breve. Los inspectores e inspectoras de educación tenemos en nuestras atribuciones emitir informes a petición de parte o bien de oficio. El informe es un instrumento clave de nuestro trabajo. Debemos manejar las claves de la comunicación en sus diferentes facetas, orales, escritas, textuales, incluso ahora tendríamos que añadir hipertextuales y digitales. Cualquier proceso real de cambio en el centro educativo solo puede producirse si sus protagonistas, profesorado, alumnado, familias, personal no docente, están convencidos del mismo y se implican activamente en él. Para ello, las distintas habilidades comunicativas, específicamente las relacionadas con la expresión oral y escrita, son fundamentales en el desarrollo de nuestro trabajo. Bueno, me parece muy interesante la diferenciación que hacéis entre exposición oral y escrita como actos de comunicación y desde ahí analizar las posibilidades y límites. ¿Podríais ampliarnos estas ideas? Nosotros, informar, como decía anteriormente, es una de las dos grandes atribuciones de la expresión. Informar hacia arriba, informar hacia abajo. Informamos a los centros e informamos a nuestros administradores, al delegado territorial, a la viceconsejera, si nos pide un informe, al inspector general. Tanto una atribución fundamental. Son actos de comunicación. Informamos por escrito, pero estamos comunicándonos cada vez que visitamos un centro. El informe oral tiene mucho que ver con las visitas a los centros. Lo hemos planteado en sentido amplio cuando presentamos oralmente un informe después de una evaluación amplia en un centro educativo, pero cualquier acto de visita a un centro es un acto comunicativo. Y nosotros consideramos que saber comunicar, conocer las claves de la comunicación son fundamentales para cualquier persona que se dedique a la educación. Te voy a corregir, no estoy en parte de acuerdo contigo. Yo creo que estos capítulos le pueden venir muy bien también a los miembros de equipos directivos, por ejemplo, a los profesores que están todos los días comunicándose con sus alumnos. Nos basamos inicialmente, nos gustó mucho un documento de la expresión de Su Majestad. Los británicos saben ustedes cómo son, muy pomposos. Entonces ahí existe un gabinete del inspector de Su Majestad. Y nos llegó a nuestras manos un documento que era una guía práctica que se titulaba ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Y ahí, en definitiva, lo que plasmaba es cómo tenían que exponer los inspectores oralmente a los centros los informes. Y es tradicional visitar un centro, estar durante un tiempo en un centro educativo, recoger información, contrastarla con los diferentes órganos y finalizar con un informe, con una serie de propuestas. En aquellos casos suelen ser bastante más vinculantes que los nuestros. Que las nuestras, pues nosotros, nuestras propuestas en la mayoría de los casos, y esto es algo que no lo conocen la gente que no conoce la expresión, incluso el propio profesorado, nosotros no resolvemos nunca. Nuestras propuestas nunca son vinculantes. Nosotros le emitimos un informe a un delegado territorial y él decide si tiene en cuenta nuestra propuesta o no. Tiene que estar fundamentada y en función de ese fundamento y de las circunstancias que se den, tendrá en cuenta la propuesta o no. Esa es nuestra función fundamental, informar, pero no resolvemos. De hecho, circulan por ahí algunos modelos de informe escritos que parecen tienen más un formato de resolución que de informe. Y yo con eso no estoy de acuerdo. Nosotros ni resolvemos ni sentenciamos, más allá de las ínfulas que pueda tener algún inspector o alguna inspectora. No es nuestra función. Por tanto, somos
conscientes de la importancia de comunicar bien, nos planteamos el hacer estos 2 capítulos en los cuales ofrecemos las claves de cómo comunicar oral y por escrito, cómo hacerlo, y incluso a modo de guía, ¿no? Con algunas, a modo de recetas concretas, y pues, en ese sentido sí está dirigido, son unos capítulos que tienen un componente muy técnico, ¿no? Hay ya termino por mi parte, en este sentido, nosotros concebimos el informe de inspección como un género en sí mismo, con un género con sus propias características, las derivadas de nuestras funciones y las derivadas del papel que tenemos, ese papel de informar a la administración o de informar a los centros. Y de alguna manera describimos las características que debe tener ese género discursivo, que es el informe oral o escrito, para que sea eficiente, para que sea eficaz, para que comprometa al administrador y para que sea tenido en cuenta por el centro educativo al que le dirigimos el informe correspondiente. Es curioso con este tema del supuesto valor de los informes de inspección, que muchas veces los centros creen que efectivamente un inspector resuelve y decide, pero eso ya no solamente para los centros, yo creo que eso tiene un valor simbólico social. Yo recuerdo una vez en un instituto, entrando en un aula, que se me acerca un chaval y me dice: maestro, cierra el colegio. Así directamente, maestro, cierra el colegio. Es decir, yo creo que eso es un tema incluso socialmente de un poder simbólico importante, ¿no? Que quizás también es un terreno que hay que aprovechar también, Yo tan solo añadir a lo que dice José María 3 cuestiones nada más. Uno, por favor, en estos temas, la importancia de los destinatarios. En teoría lingüística dicen que cuando un mensaje no llega, la culpa es siempre del emisor. La culpa es siempre del emisor, no de los destinatarios. Pero por favor, no es lo mismo a un claustro, no es lo mismo a un equipo directivo, no es lo mismo a una comunidad educativa, no es lo mismo a un AMPA. La importancia de los destinatarios. En segundo lugar, adquirir la conciencia con este tema de los informes que pueden ir a un centro o que pueden ir a la administración, que en realidad lo que nosotros somos es bisagra entre la administración y centros. Y las bisagras de las puertas funcionan bien si permiten que la puerta gire bien y si no se desprenden por el muro. Ese carácter de bisagra me parece que es importante por tenerlo presente. Y por último, reivindicar al inspector de oficio, y hablando de los informes. Es decir, yo por experiencia, a lo mejor ha cambiado esto en los 3 últimos años, pero por experiencia, decir, no, a mí si me piden un informe, yo lo hago. Es como si me dicen, no, quien solicita la autorización de la obra de una casa es la que voy a inspeccionar, pero no veo lo que por la calle están haciendo porque no han pedido solicitud. Es decir, si me piden el informe, eso es lo que hago, si no, lo hago. No, mire usted, en legislación, en nuestro decreto, hay inspectores, hay informes porque te lo piden, te lo puede pedir también un juez y tiene también un valor jurídico, que ese es otro tema, pero hay información de oficio que la iniciativa la tomas tú porque detectas cuestiones que deben de ser puestas en comunicación. Entonces lo detecto, es decir, hay que distinguir, por decirlo en una palabra, es decir, yo reivindico no una inspección militante, sino una inspección pensante. ¿Por qué? Porque la inspección militante predica consigna y acata órdenes. Y la pensante es la que tiene criterio propio para que pueda tener autonomía. Y creo que para los informes haría mucha falta, porque bueno, ya supongo que habrán entendido que aquí a los informes a los que nos referimos no es a los informes burocráticos de punto de cruz, etcétera. Estamos hablando de informes que transmiten una interpretación de una situación de un centro, a ellos mismos o a la administración. Esos informes que firmándolos nos comprometemos. Porque esa firma no sabemos nunca a dónde puede llegar. De hecho, a veces nos sorprendemos hasta dónde puede llegar la firma de un informe de inspección. Y ese compromiso supone una responsabilidad muy grande. Y es que hay que comprometerse. De ahí que el informe haya que hacerlo bien.
Pasamos al capítulo Vamos a ese 6. capítulo 6 que Bueno. estoy deseando. El capítulo 6 lo titulan La inspección del siglo XXI en la práctica, experiencia desarrollada en Alcalá de Guadaira. Bueno, José María y Pedro trabajaron desde el 2014 al 2019 en la zona de inspección de Alcalá. Trabajaron, por supuesto, en equipo. Y fruto de ese trabajo, pues nos han contado en el libro cómo fue esa experiencia de trabajo de esos 5 años. Ellos, al llegar a la zona, lo primero que hicieron fue manifestar los principios que les iban a regir durante su trayectoria en la zona. Se lo manifestaron a los centros. Y después de un tiempo de aterrizaje, de conocimiento de la zona, de sus necesidades, elaboraron conjuntamente con los centros, pues, qué proyectos iban a desarrollar y nos lo explican aquí. Dije al principio, cuando hacía el recorrido de los capítulos, que este era inédito, porque los otros ya estaban publicados en revistas, pero este es inédito en el libro y además tiene una particularidad, que hay muy poco escrito en la bibliografía sobre la inspección educativa, sobre las prácticas desarrolladas por los inspectores en las zonas. En este sentido, pues son pioneros. Al menos que no, en la bibliografía consultada no hemos encontrado referencias de este tipo. En este tiempo, como ya dije antes, de estos 5 años, ellos manifiestan que han realizado unas 200 y pico visitas por curso en la zona de Alcalá, lo cual yo entiendo que eso multiplicado por 5 años, cuando terminaron, pues tenían un gran conocimiento de la zona. En el libro recogen opiniones de los equipos directivos y de los docentes que supongo, por lo que Pedro ha comentado, están presentes en la sala, y recogen opiniones y las valoraciones de los propios centros. Ellos estiman que han ejercido un verdadero liderazgo pedagógico en la zona y que están pues satisfechos porque han sabido dar respuesta a las necesidades, conciliando pues una exigencia profesional en el trabajo compartido con ellos con una gran calidad humana. Así lo manifiestan sus centros. Dicho esto, yo quisiera que os planteo, ahora ya no voy a leer más trocitos del libro vuestro para preguntaros, voy directamente, ¿cuáles son los principios? Explicarnos los principios que le manifestasteis a los centros a la hora de, cuando llegasteis a la zona, de cómo iba a ser la inspiración de vuestro trabajo. Y también me interesaría que nos contarais un poco el desarrollo de los proyectos que abordasteis con ellos. Y también, bueno, como una cuestión que quiero que aclaréis. ¿Cómo hacéis posible, cómo habéis compatibilizado el trabajar lo que escrito, lo que en los planes de inspección se establece para todos los inspectores a lo largo de un curso, con este proyecto propio que vosotros habéis desarrollado de acuerdo con las necesidades de la zona? Pues bueno, principios, proyectos y cómo compatibilizáis las dos cosas. Bueno, pues muy brevemente, para no alargar, yo enuncio brevemente los principios fundamentales. En primer lugar, nosotros vimos necesidad de que los centros tuvieran un conocimiento público de la inspección. Y por poner un ejemplo, nos fuimos nada más a empezar a los claustros y nos presentamos. Y les dimos nuestros datos de contacto. Conocimiento público. ¿Y al ayuntamiento? Y al ayuntamiento, a la entidad municipal también. Trabajo en equipo y referencialidad.
los que no estén en el ámbito de la educación deben saber que los inspectores tenemos unos centros de referencia. Cada uno de nosotros trabajamos en una zona y tenemos unos centros de referencia. Nosotros nos planteamos la referencialidad en un doble sentido. Cada uno iba a tener unos centros de referencia, porque así los teníamos asignados, pero a la vez íbamos a compartir la referencialidad, de manera que los dos estábamos enterados de cualquier problema de cualquier centro. Y de hecho, yo tuve una enfermedad, estuve de baja, y Pedro asumió el conjunto de centros de la localidad sin ningún tipo de problema. Visión de zona, esto es fundamental. Por una idea que venimos defendiendo desde hace tiempo de que todos debemos tener una visión amplia de sistema, todos, los que trabajan en los centros también. Eso nos ayuda a tomar las decisiones de manera diferente. Visión de zona, crear redes entre los centros, compartir muchas experiencias, que tengan todos el contacto de todos. Nosotros somos, en esa bisagra, también podemos ser bisagra entre los centros de la zona. Esa fue una clave también. Siempre dar respuestas educativas, huir de las respuestas burocráticas, que son las fáciles. Intentar inventar respuestas educativas, y lo digo inventar intencionadamente. La incidentalidad, que es continua, el niño que el otro día, un niño de 3 años que se saltó una valla y se escapó de un colegio de manera inverosímil, es un incidente que ocurre y que rápidamente el director te llama para que estés informado y hagas algo, esa incidentalidad, integrarla con el conjunto de proyectos que desarrollábamos. Es fundamental porque la incidentalidad nos ocupa mucho tiempo a los inspectores y a las inspectoras, y además debemos estar para la incidentalidad también. Ser una brújula y no un mapa, porque cada centro debe construir su mapa, cada institución debe construir su mapa en virtud de su historia, de su cultura, de sus circunstancias, del momento. Nosotros servir de brújula, pero no de mapa. El mapa lo tienen que construir los centros. Y resultados a medio plazo. En educación, los resultados importantes, los resultados que calan, no se producen de un año para otro. Eso es un error en el que muchas veces caen nuestras administraciones. Búsqueda de resultados rápidos. No. Los resultados hay que buscarlos a medio plazo. ¿Y el medio plazo dónde está? 4 o 5 cursos. Y el largo plazo, 10 cursos. Y por último, el principio fundamental, que para nosotros en cualquier visita, en cualquier informe, en cualquier reunión, el referente en nuestra mente eran los alumnos. Nosotros sabíamos para qué estábamos allí, o intentábamos que no se nos olvidara para qué estábamos allí. Para los alumnos, no para otra cosa. Para eso nos pagan. Ese era, lo he dicho al final, pero quizás sería el primero. Decía Antonio Ballesteros, un inspector de la República, no familia mía, mi padre era maestro, decía que la única política de la inspección son los alumnos. Que la única política de la inspección pues, son los alumnos. Y creo que es una frase que sigue en vigor. Esos principios, además, eran constantemente dialogados, transmitidos y reelaborados con los centros, en reuniones periódicas. Los proyectos sí me gustaría destacar, por lo menos, algunos trazos fundamentales. Diciendo antes que ni recetas ni campanas al vuelo. Ni aquí hay receta que podamos decir esto si se hace así, 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 te va a obtener esto, no. Ni a pesar de los resultados muy satisfactorios para los centros y para nosotros, tampoco es para echar campanas al vuelo. Y vaya por delante mi agradecimiento a los docentes y equipo directivo de Alcalá, que ellos son los verdaderos protagonistas de lo que se consiguió allí. Y había que hacerles un monumento. Y quiero a todos los que están aquí, que han venido, reconocérselo públicamente. Los proyectos se hicieron los que pudimos. No vayan ustedes a creer que vivíamos con una idea, lo que pudimos. Hubo proyectos que quedaron naufragados porque no respondían a las necesidades de los centros o a las voluntades de los centros, y hubo otros proyectos que sí encauzaron. Los que pudimos, no lo olviden. Pero sí, bueno, al final 5 proyectos fundamentales con algún resultado que quiero irlo haciendo. Uno, el proyecto de competencia comunicativa, que me parece que fue un tema fundamental en formación y en prácticas de aula, ¿no? Y eso era una necesidad compartida. Trabajar el tema de comunicación, trabajar todos los lenguajes, el oral, el escrito, el hipertextual, el artístico, etcétera, etcétera. Creo además que eso, y lo pueden decir ellos y nos lo han dicho,
Los resultados se pueden ver, como vamos a ver luego, en resultados académicos, pero lo que sí me parece, me atrevo a decir que sí se consiguió, fue crear un surco. Un surco. El surco está hecho. Ya veremos si tiene más agua, tiene menos agua, pero el surco está hecho. En segundo lugar, el tránsito, porque respondía a un fracaso del sistema. Lo que está pasando entre sexto y primero de eso no tienen culpa los centros educativos. Es un fracaso del propio ecosistema. Y ahí intentamos hacer una labor de comunidad, de hacer un proyecto de tránsito por común y al mismo tiempo completo, es decir, que atendiera no solamente al traspaso de papeles, sino que atendiera al currículo, a la organización, al conocimiento mutuo entre los centros, que es un tema fundamental, y a la atención a la diversidad. Y en ese aspecto a mí me gustaría destacar, porque me parece un ejemplo monumental, el IES Cristóbal de Monroy. El IES Cristóbal de Monroy tiene más de 100 profesores, que ni ellos mismos pues, se conocen, 2.000 alumnos, turno de mañana, nocturno, etcétera, etcétera. En ese IES Monroy, que tiene 5 centros adscritos, ¿no? o que tenía 5 centros adscritos, porque el centro cogió el toro por los cuernos, porque la jefatura de estudio y la dirección tomó el centro por los cuernos, se logró hacer un programa de tránsito con resultados. Para empezar, un equipo de tutores estable en primero de eso, que era una de las cuestiones fundamentales. No quiero extenderme al respecto, lean el libro, que también esto es para que lean el libro, ¿no? Después de esto no van a leer el libro. 3, el tema de los resultados académicos. Pero el tema de los resultados, como ha dicho José María, a medio plazo, por favor, no se pueden establecer planes en octubre y pedir resultados en mayo. A medio plazo, los cambios en los centros son lentos y en los resultados académicos más lentos todavía. Es decir, sin pedirlos incluso. Pero sí hicimos algo que me parece fundamental y creo que nos han agradecido. Es cómo se hace un análisis de resultados. Y eso lo hicimos como formación con los equipos directivos. ¿Cómo se hace un análisis de resultados? ¿Cómo se hace un análisis longitudinal? ¿Cómo se hace un análisis por cohortes? No el típico análisis de cuánto han aprobado aquí y comparado con el año pasado. Y en ese sentido, reflejado por lo que se hizo el tránsito y por el proyecto de competencia comunicativa, les doy simplemente 2 datos. Todos los IES aumentaron su porcentaje de aprobado en lengua. Los 5, en primero de eso, que es el tema clave. O el 80% de los IES incrementaron su porcentaje de todas las materias aprobadas en primero de eso. Esos son datos. El cuarto pues, se refería al clima y era todo lo relacionado con la convivencia, con el abandono y con el asentismo. Y en ese sentido trabajamos con las orientadoras, y digo las orientadoras porque todas eran orientadoras, y me parece que la unificación conceptual por un lado, que era importante, y el resultado del trabajo en tránsito y el trabajo en competencia comunicativa dio resultados como lo siguiente. Incidencias de primero de eso en Séneca, incidencia esta típica, el parte, un 45% menos. El abandono bajó en un 30%, el asentismo en un 43% y las expulsiones en un 42%. Y por último, educación especial, que ese era un trabajo con 2 patas, una en la zona y otra en los despachos de la administración. Y ahí es un tema curioso porque nos encontramos un déficit tremendo, mal planificado, y creo que se consiguió implantar, en primer lugar, una perspectiva de zona. Las necesidades no son de los centros, es de la zona. Lo que tenemos vamos a intentar incrementarlo, pero lo que tengamos lo vamos a compartir. Y eso a la administración le vino estupendamente bien, porque eso sí que no lo veía por la administración. Si el AL seguía siendo necesario allí, si el monitor pues, seguía siendo necesario allí. Pero a cambio, también le pedimos a la administración incremento. Y por poner datos, por poner algún dato, los PT aumentaron un 42%, los AL un 100%, los monitores un 100% y las aulas específicas un 300%. No son recetas, no son campanas al vuelo, pero ahí está. Esos fueron los 5 proyectos y que se explican pormenorizadamente en ese capítulo 6. Y todo esto, desde nuestro punto de vista,
integrándolo, porque eso no lo hemos contestado, con el plan de actuación, integrándolo con el plan de actuación, pero al mismo tiempo con la conciencia clara de que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer, porque respondía a los principios de actuación de la propia inspección educativa. Es decir, a nuestra propia normativa, que estábamos cumpliéndola rigurosamente, radicalmente, pues se podría decir. Y para los que no seáis tan conocedores del sistema, la inspección tiene un marco general de trabajo, un plan autonómico, lo diseña la inspección general y que se contextualiza en las provincias, los servicios provinciales. A eso nos referimos cuando decimos que rigurosamente cumplíamos las actuaciones prescritas desde arriba, el plan vertical, y lo integrábamos en la medida de lo posible con el resto de proyectos que sí eran propios de nuestra autonomía. Claro, lógicamente, alguien podría decir, bueno, ¿y esto qué suponía? Pues indudablemente supone un sobreesfuerzo, porque supone retorcer un poco lo que está previsto para poder encajar los planes que tú pretendes desarrollar en base a las necesidades que detectas. Porque en esos planes que ha descrito Pedro, esos 5 proyectos, el último, el de los recursos para atender al alumnado de educación especial, fue sobrevenido del diagnóstico de necesidades que hicimos el primer año. Nos dimos cuenta que había un déficit tremendo de profesor, de maestros de pedagogía terapéutica, de AL, de PETIS, de monitores y de aula de educación. Una localidad con 75.000 habitantes tenía un aula de educación especial nada más, en el año 2014. Entonces, ese proyecto derivó de las necesidades que detectamos en ese análisis que planteamos que debe hacer cualquier equipo de inspección en una zona. Es que además ahí, ante la administración educativa, cuando demostrábamos que optimizábamos lo que había, teníamos cierta legitimidad para pedir otros recursos en ese sentido. Y quiero hacer una mención también al Centro de Profesorado de Alcalá de Guadaira, porque en los cinco proyectos ha sido fundamental un plan de formación. Formación, por cierto, para toda la zona, siempre la perspectiva de zona, para toda la zona, instituto y colegio juntos. Y ahí el CED ha estado y se ha aportado y quiero... Y para terminar, nosotros en cada proyecto aportábamos un marco teórico desarrollado por nosotros. Hay un marco teórico, un documento escrito que servía de referencia y que luego se consensuaba, se dialogaba y se acordaba con los centros para cualquiera de los 5 proyectos. Vale, ya en muy poquito vamos a dar la palabra a la sala, pero cerramos ya el recorrido del libro. Ya los anexos hemos comentado que incluyen artículos de actualidad y de interés educativo y el de la bibliografía, pero yo solamente me voy a detener en el primer anexo, que es la conferencia que disteis sobre el dilema de la educación pública, inclusión o desigualdad. Ese era el título de la charla. Entonces, contestando ya brevemente para poder dar las palabras, podéis decirnos, o yo os planteo, ¿hacia dónde va la educación pública, según vuestra opinión, y qué papel puede jugar la inspección? Bueno, en ese capítulo lo que planteamos es un dilema, ¿no? Y creo que Pedro aludió al mismo en el inicio de su intervención, en la primera intervención. Solo se puede producir el derecho a la educación si se da en un régimen de igualdad. En un terreno de juego parecido. Si jugamos en terrenos de juego distintos, es imposible que se nos pida lo mismo a unos que a otros. Indudablemente, uno de los grandes retos que tiene actualmente la educación pública, una vez consolidada su extensión generalizada, etcétera, etcétera, es el de la desigualdad. Y es especialmente agudo el problema en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Y no lo decimos nosotros en régimen de opinión, lo dicen los datos de organismos tan poco sospechosos como la OCDE o de los últimos informes que se han publicado. El índice de segregación, que es un indicador fundamental de un sistema educativo para ver el progreso futuro que puede tener, está muy por encima de la media de la OCDE en España. La OCDE se mueve en el torno de 0,26, el índice de segregación se mide de 0 a 1. Si en la OCDE la media está en 0,26, Finlandia está por debajo de 0,20, nosotros estamos en 0,32 en España y en 0,35 en Madrid, que es la comunidad autónoma con un índice de segregación más alto.
De hecho, de los 38 países de la OCDE, Madrid es la segunda por la cola, o la primera, en sentido negativo, la que más segregación tiene en su sistema educativo. ¿Y qué entendemos por segregación? La acumulación de alumnos en determinados centros en razón de su renta, del dinero, los pobres, que están segregados en función de su nacionalidad, los inmigrantes, y en función de la atención a la diversidad o de que sean personas con discapacidad. Eso es. Y nuestro sistema educativo tiene un problema en ese sentido. Tenemos un dilema. Y ahí la expresión tendría que actuar. Porque de lo contrario no estamos garantizando el derecho a la educación con unas mínimas condiciones de igualdad. Y en relación con esto hay que decir que la razón de ser de la expresión educativa es que exista una educación pública fuerte, que no puede tener calidad si no tiene equidad. Con altos índices de segregación corremos riesgos importantes para el futuro. Riesgos económicos, ¿eh? Los pragmáticos, también los tecnócratas económicos, que lo sepan. Altos índices de segregación darán más desempleo y darán menos bienestar futuro, menos bienestar económico. Más allá del hundimiento de las expectativas personales y los dramas humanos que se producen. Ese es el dilema que tenemos. Ese es el gran reto. Y no se puede hablar de equidad y de calidad, los dos grandes principios que vienen vertebrando nuestro sistema educativo en todas las leyes educativas, desde la LOCSE, desde el 90, de manera dispar. No se puede tener un sistema con un alto índice de calidad si se tiene un alto índice de segregación. Eso es mentira, eso es falso. Y ahí planteamos el dilema. Y ahí tenemos que actuar. Tenemos que actuar. La administración tiene que tomar conciencia de eso y establecer, y hay política. Hay un reciente informe de Save the Children junto con Lucas Cortázar, que es un experto en estos temas, que ha trabajado en el Banco Mundial, en el Banco Mundial, y en el que se nos dice, hay políticas, por ejemplo, las políticas de escolarización, cómo se establecen los baremos para escolarizar a los niños en los diferentes centros, en la doble red o triple red que tenemos en nuestro país. La incentivación de políticas de ayuda social a la familia que tienen menos poder adquisitivo. Esta mañana he estado yo en una de las llamadas guarderías, un centro de educación infantil ahora conveniado, y me decía la directora muy apurada que un niño no se había podido matricular porque la madre, que se ha quedado en el desempleo, se ha ido a trabajar con los abuelos, y al valorar la renta de la unidad familiar se tienen en cuenta las pensiones de los abuelos, con lo cual rebasa el límite y no tienen la subvención correspondiente. Ese niño tiene que estar escolarizado. Eso no puede ocurrir. De la misma manera que no puede ocurrir que la formación profesional, que es un elemento clave de nuestro sistema, y ya la sociedad se ha dado cuenta, ya ha tomado conciencia de eso, de ahí la demanda tan fuerte que tengamos, se vaya incrementando solo por la vía privada. Eso no puede ser, eso es un error. Pagaremos ese error si se sigue cometiendo. Ese es el gran dilema de la educación pública. Y ahí tenemos nosotros una responsabilidad. Yo al menos me veo con ella. El dilema de la inspección es el mismo que el de la educación pública. Exactamente el mismo. ¿Por qué? Pues de la misma manera que hemos intentado reformular antes lo que decía Gil de Zárate a mediados del siglo XIX y lo hemos rectificado, aquí sí vamos a recuperar algo de Gil de Zárate. Gil de Zárate a mediados del siglo XIX decía que inspección y educación pública tienen una relación genética, tienen un ADN pues, similar. La inspección nace a mediados del siglo para implantar, extender y desarrollar la educación pública. Y a mí me gustaría decirle a los inspectores y a las inspectoras que la relación de la inspección con la educación pública no es de una red más, es genética, es umbilical, es de ADN. Y como es así, y la educación pública está, como ha explicado perfectamente José María, en el dilema de una inclusión igualitaria real o el aumento galopante de la desigualdad, la privatización y la segregación, la inspección se tiene que definir ahí. Se tiene por qué definir ahí. No puede ser neutral. Porque además se la juega. Porque o es realmente una inspección que garantiza en condiciones de igualdad
el derecho constitucional por la educación, contra la segregación, privatización y desigualdad. Y digo privatización no por estar en contra del mercado privado per se, no. Es que ese derecho constitucional, igual que pasa con la sanidad, solo lo puede hacer la educación pública. Solo lo puede hacer por la educación pública. En 0 o 3 años lo estamos viendo. En 0 o 3 años el tema no es solamente que sea gratuito. No es solamente eso. Es decir, yo, donde hay demanda, concierto, y es gratuito. ¿A usted qué más le da? Es gratuito. No. Exige una planificación para que en las zonas más desfavorecidas haya una planificación de centros públicos, los que no tienen cultura para pedir esa bonificación, los que no tienen por necesidad por el 0 por 3 años, o ellos creen que no la tienen porque no trabajan por ninguno de los dos. Es decir, hace falta planificación en ese sentido. En 0 o 3 años pues lo estamos viendo. O la inspección se compromete con lo que necesita la educación pública, o se convierte en una inspección zombie. No va a desaparecer, no, pero está muerta. Todo el mundo lo sabe, menos ella misma. Eso sería una inspección zombie. Un dato a favor, tenemos vientos a favor, vamos a hablar también de algo positivo para terminar. Y es que la consideración social del sistema educativo, de la educación, yo creo que ha mejorado en los últimos años. De hecho, las tasas de abandono temprano se han reducido considerablemente en 2 décadas, de un 30% a un 15%. Y estamos ya cercanos a la media de la Unión Europea que se nos pedía, el 10%. Entonces, esos son vientos a favor, eso es consecuencia de una mejor consideración, de una necesidad que siente la sociedad, que tiene la sociedad de tener una educación fuerte. Ese viento está a favor. Eso es importante. No estamos igual que en el 2008. La consideración de los centros educativos y del sistema educativo en su conjunto, luego tenemos problemas que todos conocemos, en su conjunto ahora mismo es favorable, es mucho mejor. Por tanto, se pueden implementar, qué palabra más, que no me gusta nada, se pueden llevar a cabo políticas que aprovechen ese viento de cola a favor para mejorar las cosas aún más. Porque es verdad que esas tasas han mejorado en términos absolutos, pero en términos relativos no tanto. No hay convergencia. Y ya por concluir el tema, por el anexo que está, ese compromiso de la inspección ya no solamente es en el trabajo en zona, tiene que hablar públicamente, tiene que comprometerse públicamente, en artículos, en escritos, etcétera, que es lo que también nosotros, en la medida de lo posible, hemos intentado. Tiene que comprometerse públicamente, hablar públicamente, en los medios de comunicación, en los debates, etcétera. Vuelvo a reivindicar lo que hacen los inspectores de Hacienda o los de trabajo. Hace falta una inspección pensante y que exprese lo que sabe por su ubicación en el sistema. Venga, vamos a darle paso al personal. Me gustaría deciros algo. Pero vamos a ver, primero agradeceros, por supuesto, que habéis plasmado en un libro lo que hemos hablado en conversaciones privadas tantas veces. Y que efectivamente soy diferente. Pedro y Pilar ya no están, aunque los buenos nunca se van. Sí. Pero un micrófono. si habéis hecho mucho hincapié en cuestiones técnicas, de gestión, y a mí siempre siempre me cabe una duda. La intención nace por el impulso liberal de las Cortes de Cádiz. Entonces se desarrolla y su idea fundamental es transformar la sociedad. Por eso nace la educación pública. Si consideramos que la inspección tiene un papel en esa transformación, alguien nos tiene que pedir cuentas. Alguien tiene que valorar lo que hacemos y para qué lo hacemos. Y yo pregunto, ¿dónde ubicáis ese informe de para qué estamos aquí y qué estamos haciendo? ¿Habéis apuntado algo? Habéis dicho, queremos depender de las instancias más elevadas. Pero ¿dónde ubicamos la evaluación? Y he hecho mucho de menos a Pedro, que siempre lo preguntaba. ¿Dónde ubicamos la evaluación de nuestro trabajo y los resultados de nuestro trabajo? Y creo que la sociedad tiene derecho a exigir. Gracias. ¿Hacemos todas las preguntas o vamos contestando? ¿Cómo lo ven? Cristóbal creo que quería Cristóbal, también. Vamos a hacer un poco una micro. ronda y contestamos conjuntamente. A ver, yo quería preguntar una pregunta para Pedro y otra para José María. Primero, bueno,
la enhorabuena por el libro es novedoso, es práctico, es verdad que hay muy poca bibliografía, hay muy poca recopilación de experiencias de inspección que son necesarias. Había una frase, creo que de ese inspector que ha nombrado Pedro Ballesteros, de la República, que decía que quien escribe, se proscribe. Y bueno, de cierta manera, un poco proscrito si había estado en parte de vuestra desempeño. Yo estuve a punto de irme, así que fíjate. Bueno, pues eso. Creo que es un libro que aporta a la inspección, al debate y al educativo, como habéis dicho, porque forma parte de la educación. A ver, la pregunta para Pedro sería, de 26 años que has sido inspector, ¿has tenido problemas para poder desarrollar tu modelo de inspección? ¿Has tenido algún episodio, me imagino, algunas dificultades? Pero más allá de esas dificultades, tu cumplimiento del oficio de inspector, como tú lo entiendes, sus funciones y sus atribuciones, con los planes, los distintos planes que ha habido en estos 26 años, ¿te ha impedido desarrollar esa idea de inspección que tú has tenido? Esta pregunta ya te la he hecho en otros contextos. Y a José María, bueno, partiendo de que comparto mucho del modelo que habéis expuesto, y que de hecho, en parte, en el Polígono Sur, con mi compañero Rafael Bermudo, intentamos seguir haciendo de esas líneas, partiendo de esa idea, te pregunto, ¿qué riesgo o qué medidas pensáis para evitar bueno, pues aquella idea que se ha dicho algunas veces de los chiringuitos de inspección, que un inspector se convierta en director de directores, en que lleve su idea o su modelo a una zona, por los límites de la autonomía de los centros, por un lado, y por otro, ese plan vertical, llamado vertical, que no deja de ser, por otra parte, el plan de trabajo que homologa a los inspectores. Hay ese riesgo de que pudiéramos tener, pues, Sevilla, 58 modelos, 58 discursos, 58 maneras de contarlo, como habéis dicho en otros capítulos, como riesgo. ¿Qué habéis desarrollado, que existe en este, por ejemplo, de Alcalá, para evitar esos dos riesgos? Gracias. ¿Más cuestiones o contestamos esta? Dale si quieres. ¿Pido yo? Exacto. Bueno, por empezar por lo último, ¿no? Problemas todos. Montones, pues, montones de problemas. Es decir, yo creo además, hombre, que quizás esto también da valor un poco al trabajo. Es decir, todo este trabajo se ha hecho quizás en una de las peores fases de la inspección de Sevilla. No voy a entrar en detalle, ¿no? Pero quizás en las peores condiciones de mis 26 años que he estado, quizás en las peores condiciones fue cuando realmente se realizó parte, por lo menos, de este plan. Lo que pasa por Cristóbal es que, y en parte, bueno, por quitarme mérito, yo es que tampoco sé hacer las cosas de otra manera. Es decir, me enseñaron un oficio, creo que confirmé muchas cosas y no sé hacer las cosas de otra manera. Entonces, de alguna manera, he sufrido doblemente. Es decir, por un lado, he hecho cosas con los vientos en contra y muchas veces no sé si es peor por tener vientos en contra o no tener vientos, la sequedad absoluta. Y al mismo tiempo se me ha permitido. Al mismo tiempo yo sé que se me ha permitido. Pero supongo también que se me ha permitido porque contrastaba con resultados, con rigor y con trabajo en zona, con trabajo en centro, con integración de planes, que eso se cumplía escrupulosamente con otras cosas, pero un inspector en una zona que no responda con todo el plan oficial y tal, que no responda a lo que estás viendo en los centros y en el aula, me parece que es un inspector que mejor te va a tu casa, que mejor te va a tu casa. Pero es verdad, yo en esto, el libro pues, termina antes de los anexos con una cita de Kapuscinski que quizás te contesta en eso, en un libro que tiene, que yo también pues, suscribo, que dice que los cínicos no sirven para este oficio. Él hablaba pues, de los periodistas, yo lo extiendo también a los inspectores. Los cínicos no sirven para ser inspectores. Y una de las citas que dice, y con la que terminamos el libro, es lo difícil que es nuestra profesión
en cuanto empezamos a ejercerla seriamente. Yo lo único que he intentado es ejercerla seriamente. Nada más. Cuando un proyecto, Cristóbal, responde a necesidades de los centros, tú las puedes justificar, lo puedes explicar, lo fundamentas y lo demuestras, el chiringuito va a ser ese. Si es un chiringuito, bendito sea. Quizá los chiringuitos sean los que no tienen justificación, responden más a intereses personales o a otro tipo de intereses que no tienen que ver con las necesidades del sistema y de los centros. Por tanto, a mí no me da miedo eso. En la gente hay que confiar. Eso lo he ido aprendiendo a lo largo de los años del oficio. En los inspectores hay que confiar, hay que ponerle herramientas en las manos, pero a la vez son profesionales, entiendo yo, de alto nivel. De la desconfianza viene lo de los chiringuitos. Y Pepe ha hecho una pregunta interesante. Hay dos fuentes, Pepe, también, interna, nosotros mismos, con rigor. Y fundamentando lo que hacemos, tenemos la obligación de autoevaluarnos, de criticarnos, y luego hay otra fuente externa, donde trabajamos, en los centros, ¿no? Pues que aporte información los centros sobre lo que hacemos. También fundamentada y con rigor, no en términos de opinión, o en términos de cómo me haya ido a mí, no, sino con rigor. Por tanto, esas dos fuentes hay que cruzarlas para evaluar nuestro trabajo. Nosotros prestamos un servicio público. La palabra compromiso a mí me dio un poco de repelú en el libro, en el título del libro. Yo tuve un debate con Pedro, como muchos hemos tenido, porque tenemos ideas diferentes, de ahí la riqueza, y yo la palabra compromiso no me gustaba, pero me fui al diccionario y vi que una de las acepciones era obligación contraída. Claro, el servicio público tiene una obligación contraída. Si somos un servicio público debemos ser evaluados, interna y externamente. La fuente fundamental, los centros. La interna, la expresión general, por supuesto, y nosotros mismos. ¿Vale? Por añadir también, porque no quiero pensar que no contestamos. Es decir, un chiringuito, y Cristóbal lo dice porque era una de las acusaciones sotto voce, ¿no?, que se podían hacer algunas de las cosas que hacía o hacíamos. Contra los chiringuitos, transparencia. Cuando hay transparencia, y yo creo que he sido de los inspectores, y ahí están las actas por el Consejo de Inspección, que más he intervenido, aunque interviniera yo solo, con 2 o 3 más, ¿no?, contra los chiringuitos por transparencia. Y ahí había absoluta transparencia de lo que hacía, por qué lo hacía, y dónde lo hacía, y por qué lo hacía. Y el tema de evaluación, Pepe, yo lo echo de menos siempre. Es decir, yo recuerdo siempre a un amigo de Rede que dice, es que la administración dice, la evaluación es muy importante, es fundamental, os vamos a evaluar. Claro, entonces, la evaluación tiene que ir en doble sentido, ¿no? Yo he echado de menos una evaluación del plan de bilingüismo, una evaluación del plan de comedor, nunca se hacía, nunca se hacía. Ni lo hacíamos nosotros. Yo siempre decía en el primer Consejo de Inspección que fuéramos haciendo la memoria de junio. Que fuéramos haciendo la memoria de junio para no agobiarnos. ¿Por qué? Porque sabía lo que íbamos a poner. Sabía lo que íbamos a poner. Entonces, por supuesto, porque la evaluación. Claro que sí, pero una evaluación que responda primero a un diagnóstico inicial y que responda a unos resultados tangibles, caiga quien caiga. Nosotros hemos defendido siempre, por ejemplo, y creo que está en el libro también, que los equipos de coordinación, el coordinador respondiera a un diagnóstico inicial de la zona, que se hiciera público, nuestro diagnóstico de la zona. Y 5 años después, informe de resultados para toda la comunidad educativa. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Aquí todo el mundo habla de la evaluación, pero nadie quiere ser evaluado. Eso es así. ¿Alguna palabra más? Marina, presidenta de CODAPA, ¿eh? Que ella no se presenta. Bueno, quizás yo soy aquí un poco un pez fuera del agua, ¿no? Porque en realidad yo soy madre, no soy docente, soy hija de docente, eso sí, pero no soy docente, ¿no? Entonces, es verdad que para mí conocer a Pedro y José María ha sido como, no sé, una revelación en ese aspecto, ¿no? Porque siempre he sido una convencida de la escuela pública, de la participación en los centros educativos de mis hijos, ¿no? Que ya además participo muy activamente, ¿no? No solo porque soy presidenta de CODAPA, sino porque estoy en el cole, estoy en el instituto y estoy además en el conservatorio. O sea, así que tengo todos los palos. Y bueno, la verdad es que conocerlos y estar escuchando
escuchando aquí hoy, quizás me está dando la perspectiva de que realmente la inspección es algo que a lo mejor las familias lo vemos siempre como el recurso último, ¿no? Hay un conflicto y vamos a que nos escuchen, y muchas veces a lo mejor incluso se usa un poco como amenaza, entre comillas, al propio equipo directivo. Lo siento, es así una realidad muchas veces, ¿no? Y bueno, y yo siempre he intentado trabajar porque eso no pase, ¿no? Porque las familias consideren que los profesores de acceso pueden ser un referente de diálogo, de comprensión, de intentar mediar, ¿no? Y viendo todo el trabajo que se hace, la verdad es que me encantaría que los consejos escolares, de vez en cuando, el inspector, la inspectora de referencia del centro se pasara a hablar un poco de todos esos proyectos que se supone que hacen dentro de un marco normativo y legislativo, y que sinceramente creo que las familias muchas veces desconocemos totalmente. Entonces, a mí me gustaría que ese trabajo que se hace, que se supone que se tiene que ver a la sociedad, ¿no? Y en este caso a la comunidad, pues llegase a los centros, pero llegase a las familias, llegase a las AMPA y se viese realmente todo el esfuerzo y todo el trabajo que hay, porque muchas veces, muchas decisiones que se toman, que las familias quedamos un poco al margen y que muchas veces pues la información, la transparencia no está ahí y no conocemos. Igual que también cuando tuve la ocasión de hablar con Javier en una reunión que tuvimos hace poco con la consejera, también le dijimos que, bueno, que por nuestra parte nos gustaría que el servicio de inspección volviera a estar presente en las mesas de comunicación, ¿vale? Que a lo mejor es una cosa que soy muy friki de esto, pero la verdad es que nos gustaría muchas veces porque creo que resuelve muchas dudas en eso. Así que nada, mi propuesta como madre es que todo el trabajo que hace la inspección se vea reflejado y se vea comunicado y se esté informado a toda la comunidad educativa, no solo al equipo directivo o a los docentes. Y que se presente, que vengan a visitarnos, que vengan a que los conozcamos y que nosotros lo tengamos que conocer pues el día que vamos a votar el proyecto de dirección, o el día que vamos a poner la queja, o el día que queremos que nos resuelvan el problema. Así que, y bueno, muchísimas gracias por el libro, que me voy a leer fervientemente, y igual ya pido cita con mi profesor de referencia para darle un poquito la matraca. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo sí me gustaría, con respecto a lo que dice Marina, porque una de las conclusiones que, tanto José María como yo, estoy seguro, te pateas centros, te pateas aulas, etc. La inspección es una desconocida. Es una desconocida. Es una de las cosas que te das cuenta. Sí, alguna vez viene el inspector. Hay muchos profesores que te pueden decir que jamás le han entrado un inspector en el aula, que no conocen al inspector de su centro. Y pasa un inspector, pasa una inspectora, pasa un inspector y no lo conoce. Entonces, una de las cosas tan simples, es verdad que te lleva a un trabajo, pero de verdad de las cosas más satisfactorias. Es decir, no, mire usted, nosotros llegamos a una zona, nos vamos a ver al alcalde, al concejal de educación, y aquí estamos, nos llamamos tal, estos son nuestros teléfonos, y nosotros vamos por aquí. Pero es que eso lo hacemos con todos los claustros, que vieran al inspector, que lo vieran y que lo vieran, porque muchas veces también el director traduce las cosas del inspector a su manera. Me lo ha dicho el inspector. No, que te vieran físicamente, que te vieran hablar. Y no solamente que te vieran, y me parece un acto hasta de cortesía, aquí estamos, vamos hasta 5 años y tal, sino entregamos una hoja donde dice, estos son nuestros teléfonos, estos son nuestros correos electrónicos, estos son nuestras días de guardia, estas son nuestras funciones legales y este es nuestro proyecto intencional. Y eso clavado en la sala de profesores, no para los directores, para todo el mundo. Y eso me parece que es de las cosas que muchos compañeros nos decían, pero si ¿cómo va a ser? Si eso pues, te van a estar llamando a las madres a las 12 de la noche y eso. En absoluto, jamás me llama a mí una madre a las 12 de la noche, porque la gente sabe perfectamente cuándo había que llamar, cómo y de qué manera. Ningún problema. Y el conocimiento público es casi un acto de cortesía. Es que muchas veces, con ese oscurantismo, muchas veces que tenemos solo al despacho del director, a mí que no pasa nada, que no te come un claustro de Elías Alguadaira o de Elías Monroy, ni muchísimo menos. Lo agradecen porque es un acto hasta de cortesía. Aquí estoy, así me llamo, así pueden ustedes contactar conmigo. Todos pueden contactar conmigo y esto es lo que queremos hacer. Entonces, yo creo que en ese sentido eso sería fundamental
Porque bueno, si para muchos profesores es un desconocido, para las madres y para los padres ni te cuento, que te entiendo perfectamente, ¿no? Indudablemente eso es así, se debe mejorar la visión pública, el conocimiento público de la inspección, teniendo en cuenta también los límites que tenemos. Yo soy inspector de 38 centros distintos. Entonces ahí eso supone unos límites, lo que no quiere decir que no se pueda hacer algo. Pero también nosotros somos un cuerpo muy minoritario. Somos muchísimo menos que los jueces, muchísimo menos que los fiscales. En España en total hay unos 1.600 y pico inspectores, no sé si me equivoco, 1.600 y pico en toda España, ¿eh? En Andalucía 200 y pico. Pues claro, la ratio de alumnos es muy grande. Nuestro conocimiento tiene que ser parcial, pero es verdad que el conocimiento no es parcial, es nulo en muchos casos. Y eso no es bueno ni para nosotros. Por supuesto no es bueno para nosotros. Bueno, pues vamos a cerrar el acto. Pedro y José María, a título personal os digo que para mí vuestro libro, que me lo he leído en profundidad, pues es un libro muy completo, lo considero muy completo. Habéis conseguido volcar vuestra idea, vuestra concepción de la teoría y de la práctica de la inspección, y creo que está escrito con mucho rigor técnico y con gran sencillez. Por lo menos a mí me ha resultado fácil la lectura y creo que cualquier persona que aborde su lectura del mundo educativo le resultará fácil. En él defendéis un modelo de inspección que observa, cuando va a los centros, observa, escucha las necesidades del profesorado, analiza los problemas, también trabaja conjuntamente con el profesorado ofreciendo soluciones a los problemas que plantean. Les ofrecéis formación, como habéis hecho en los 5 años en Alcalá. Estáis vosotros al frente de ese trabajo, que eso es muy importante también para los centros. Al mismo tiempo que exigís, o sea, sí, los inspectores, y aquí trabajamos, pero exigís. Creo que le habéis dado visibilidad, esto que Marina demandaba de la inspección, le habéis dado, en vuestro paso por la zona, le habéis dado visibilidad. Creo que este es el modelo que me atrevería a decir demandan y necesitan los centros. Es una opinión particular. Bien, todos los inspectores e inspectoras, cuando comenzamos, pues no sabemos muchos temas de la oposición, hemos leído mucho, tenemos mucha teoría, pero la práctica la vamos adquiriendo en contacto con los centros, con los compañeros, en el día a día. A mí me hubiera gustado mucho cuando comencé que este libro hubiera caído en mis manos. Me hubierais resuelto mucho camino. Es una gran lástima. Cuando lo estaba leyendo dije, qué lástima que yo no hubiera tenido este libro en mis comienzos. Dice Irene Vallejo, en su ensayo sobre la historia de los libros a lo largo de la humanidad, que los libros nos convierten en herederos de todos los relatos. Los mejores, los peores, los ambiguos, los problemáticos, los de doble filo. Disponer de todos ellos es bueno para pensar y nos permite elegir. Con vuestro libro, con vuestro trabajo, nos hacéis herederos, con el relato que hacéis, para pensar y elegir, sobre todo, a los inspectores e inspectoras que comienzan, esos que están un poco perdidos, como yo estaba al principio. Para los que ya llevan el camino recorrido, parte del camino recorrido, pues también es muy válido. Cada uno se va labrando su perfil, el perfil del oficio, pero cuando lee un libro de este tipo, pues creo que puede servir para confirmar las ideas, es decir, asegurarme, pues yo estoy trabajando así, esto es estupendo, me reafirmo en lo que estoy haciendo. Y también para incorporar ideas nuevas. Creo que también deben ser herederos
la Inspección General y las autoridades, la viceconsejería, porque ellos tienen un papel muy importante con respecto a la educación, y es elaborar los planes, definir los planes de trabajo que tienen que desarrollar los inspectores cada curso en los centros. Depende del modelo de inspección que la administración quiera que actúe en los centros, así serán las tareas que le encomendemos. Creo que este libro también, ellos deben ser herederos del contenido de este libro, que algunas ideas pueden serle muy útiles. Y no me queda más que felicitaros, Pedro y José María, felicitaros por este trabajo, porque con él contribuís a que vuestras mejores ideas se hayan plasmado y no se pierdan con los años. Esa es la esencia de los libros, la supervivencia de las ideas. Pues vosotros creo que vais a contribuir a que vuestras ideas y vuestro trabajo pervivan. Finalmente, pues además de felicitaros, agradeceros que me hayáis invitado. Es para mí un gran honor compartir con vosotros la presentación del libro, que por cierto creo que lo presentáis también en Madrid en marzo, ¿no? Dentro de un mes, sí. Bueno, pues agradecer a todos los presentes la asistencia y la atención prestada, agradecer a Francisco Javier Fernández Franco la apertura del acto y las palabras tan bonitas que os ha dedicado, y nada más. Muchas gracias a todos por la atención prestada. Gracias. Gracias.